Durante los últimos 3 años yo he subido un montón de videos a este canal explicando todo lo que se me ha ocurrido acerca de cómo pasar a residencia médica en Estados Unidos. Hemos hablado de cómo es el proceso en general, el paso a paso que uno tiene que seguir. Hemos hablado de uno cómo tiene que estudiar y prepararse para los exámenes para que le vaya bien y tenga buenas chances de entrar. Hemos hablado de rotaciones, investigación, visado, absolutamente de todo. Incluso hemos subido entrevistas con un montón de médicos que han pasado a residencia siendo extranjeros y también incluso con directores de programa explicando ellos en qué se fijan, en qué no se fijan, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una pregunta que realmente nunca he respondido de forma explícita y es una que me han hecho mucho recientemente, por la cual decidí hacer este video, que es: Santi, ¿será que estoy muy viejo para presentarme a residencia? Esta pregunta, créanlo o no, es una fuente de gran estrés para un montón de médicos. De hecho, como les digo, recientemente un médico de 24 años me escribió diciéndome básicamente que él creía que dado el tiempo que le iba a tomar, él no había comenzado, pero dado el tiempo que le iba a tomar hacer todo el proceso, él iba a terminar aplicando más o menos cuando tuviera 5 años después de graduado, lo cual en su cabeza era consistente con mis posibilidades de entrar a residencia son nulas. Entonces vamos a aclarar algunas cosas. Número 1. No existe tal cosa como una edad máxima o una edad límite para aplicar a Estados Unidos. Esos son los comentarios más frecuentes que nos llega todo el tiempo diciendo como: ¿hasta qué edad puedo aplicar? Ustedes pueden aplicar hasta la edad que quieran. No van a encontrar un documento oficial por ningún lado diciéndoles recibimos aplicaciones hasta los 40 años, hasta los 45 años, 33 años. Eso simplemente no existe. ¿Qué es lo que sí van a encontrar? Van a encontrar personas, especialmente en redes sociales, lo cual ya les indica un poco qué tan fiable es esa información, que les van a decir: no, mire, lo que sucede es que técnicamente sí, no tenemos una edad máxima, pero la edad sí importa. ¿Cierto? La edad sí importa. Especialmente hay una variable que importa mucho, que es la cantidad de años que han pasado desde que usted se graduó, ¿cierto? Y algunos de hecho les van a decir que si han pasado más de 5 años desde que usted se graduó, sus posibilidades de entrar a un programa son básicamente nulas. Eso, amigos míos, es falso. Y la razón por la que lo digo con tanta confianza, con tanta seguridad, es porque una de las cosas que a mí me encanta de este proceso de entrar a residencia en Estados Unidos es que todo, absolutamente todo, está documentado. Uno solo tiene que saber buscarlo. Y para demostrarles eso y para realmente llegar a una conclusión que sea basada en evidencia y no simplemente en opinión o en sensacionalismo, les traje un documento que se llama Charting Outcomes in the Match. Este tipo de documento no creo que cambió el nombre, pero ustedes lo pueden conseguir y hay una versión de estos para cada año. Yo les voy a dejar la del 2013 por una razón que ya les cuento en un segundo, pero sí, en Estados Unidos todo, absolutamente todo se mide. Y aquí ustedes van a darse cuenta de eso. ¿Quién produce esto? Como para que lo tengan claro, el National Resident Matching Program. Ustedes van a escuchar esto frecuentemente bajo sus siglas, el NRMP. NRMP. ¿Listo? Esto es la agencia que vigila todo lo que tiene que ver con el match. El match hace referencia a entrar a residencia. Cuando alguien entró a un programa de residencia en Estados Unidos, se dice que hizo match. Eso tiene que ver con todo un proceso. Bueno, eso lo explico mejor en otros videos. Pero sí, este de aquí, como yo les estaba contando, es del 2013. Y la razón por la que traje uno del 2013 y no uno más reciente es porque este es, hasta donde va mi conocimiento, el último documento que analizó el número de años promedio después de la graduación. La métrica temible que estamos hablando en este video. No sé por qué ellos no lo siguieron analizando, la verdad. Me parece que eso debía ser una variable importante, pero bueno, el punto es que no lo siguieron analizando, pero aquí sí nos da una referencia, un punto de referencia para realmente entender cómo es que funciona esta variable. Entonces, si ustedes quieren ver una panorámica general de cómo funciona la cosa, pueden ver esta gráfica. En esta gráfica se analizan todas las especialidades y se observa lo que yo les estaba contando, el número de años promedio después de la graduación. Esta gráfica está partida en dos. Está partida para los USIMGs, qué pena, aquí, USIMGs y non-USIMGs. Para los que no saben, IMG se refiere a International Medical Graduate. Eso es lo que significa. Cuando decimos que alguien es un USIMG, hablamos de que tiene ciudadanía en Estados Unidos. USIMG. Cuando no tiene ciudadanía, es un non-USIMG. Y yo me voy a concentrar en eso porque supongo que ustedes probablemente, como yo, entran en esa categoría. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, lo que ellos están analizando es el tiempo, los años promedio que han pasado de las personas tanto que entraron a la residencia como las que no entraron. Entonces, para darles, si nos vamos aquí, como para comenzar en algún punto,
En todas las especialidades, las personas que entraron a la residencia, que hicieron match, que están representadas por el azul, tienen en promedio 4.7 años. Las personas que no hicieron match, que no fueron aceptadas, tienen en promedio 7.5. Entonces aquí uno es donde ve un poco la verdad detrás del mito. Porque sí, efectivamente la edad es una variable que, pues a final de cuentas, sí tiene una asociación con una menor probabilidad de entrar. Eso es cierto, como eso no lo podemos negar, esa asociación existe. Sin embargo, eso no confirma lo que la gente estaba diciendo de que si han pasado más de tantos años usted no va a entrar. Puede parecer así de primerazo, claro, si uno ve una gráfica y dice, no, mire, si usted ha durado más de 7 años, está en el grupo de los que no entran, eso lo asusta a uno. Pero yo los invito para quitarse ese miedo de que bajen un poquito más. En ese tipo de documentos, cuando uno baja un poquito más, uno ya va a salir de las estadísticas generales a estadísticas específicas. Y creo que eso a veces es mucho más valioso. Entonces, aquí para mostrarles eso, les traje una gráfica como de esta variable de número de años promedio después de graduarse, pero puntualmente de una especialidad que es esta, medicina interna. ¿Por qué les traje medicina interna? Uno, pues porque ese se llama el canal, pero más que eso, porque medicina interna es una especialidad con muchos aplicantes y muchos cupos. Uno, a veces es difícil analizar estadísticas, por ejemplo, de neurocirugía o especialidades así con muy poquitos aplicantes y muy poquitos cupos, porque las cosas, debido a que tienen una menor muestra, pueden ser simplemente por azar. Entonces, deducir patrones y de ahí sacar conclusiones es más complejo. Pero cuando yo tengo miles de aplicantes y miles de datos, pues ya uno comienza a ver tendencias y patrones con mucha mayor claridad. Entonces, nada, aquí tenemos los datos de medicina interna. Lo mismo, las personas que entraron están en azul y las que no entraron están en verde. Y claro, si uno mira de primerazo la gráfica, se da cuenta que ciertamente parece haber un patrón que tiene que ver con la edad. En el sentido de que si yo llevo pocos años después de graduado, mi probabilidad de estar en el grupo de los que pasa parece ser mayor, ¿cierto? Es decir, si yo le doy un poquito de suma acá, podemos ver que es mayor la proporción de personas que pasan a las que no pasan cuando es menor de un año de graduación. Mayor la proporción de personas que pasan que las que no pasan cuando es 1 o 2 años, y casi que igual, como muy parejo, cuando es 3 a 5 años. Después de eso, cuando ya más de 6 años o incluso 11 a 15, vemos de que la proporción de las personas que pasan es menor de las que no pasan. De hecho, es casi que la mitad. Entonces, eso es lo que tiene de cierto el mito. Eso es lo que tiene de verdadero, de que efectivamente cuando llevo más de 5 años, mis probabilidades de estar en el grupo que pasa disminuyen. Eso es verdad. Sin embargo, no es verdad que las estadísticas se vuelven nulas cuando pasan más de 5 años, como ustedes pueden ver aquí. Es decir, 325 personas de las aproximadamente 800 que aplican con un año de graduación de 6 a 10 años pasaron. 325. E incluso yo lo llevaría, esto me sorprendió cuando yo lo analicé. Personas con años de graduación de 11 a 15 años y de 16 a 25 años en promedio, eso es un montón, y aún así siguen haciendo match. De hecho, la probabilidad, por ejemplo, en este caso, de personas que se han graduado hace más de 16 a 25 años es aproximadamente el 20%. Eso a mí no me parece una probabilidad nada mala. Nada mala. 20 para llevar todo ese tiempo lejos de educación formal, creo que es una gráfica en realidad bastante esperanzadora. Y ojo, esto es con medicina interna. Hay probabilidades distintas para cada tipo de especialidad. Y bueno, también debo aclarar, esto es del 2013, ¿no? Las probabilidades no se sabe si aumentaron, disminuyeron. En general, si uno mira la tendencia de las cosas, es que cada vez más se intenta ser más justo, se intenta darle oportunidad a las personas independientemente de sus condiciones. Si alguien es bueno, independientemente de su edad, independientemente de cuánto tiempo lleva fuera de un hospital, cuánto tiempo lleva fuera de educación formal, se le intenta dar la oportunidad. Entonces, si a mí me preguntan esto cómo ha cambiado, yo diría que ha cambiado hacia lo mejor. No tenemos estadísticas, como les digo, desafortunadamente, pero yo creería cambiar eso a lo mejor. Y lo otro que comencé la línea, pero no la terminé, es que esto es para medicina interna, pero las probabilidades cambian de acuerdo a cada especialidad. Por ejemplo, si ustedes se van a patología, que es la parte de patología, y bajan y llegan a la parte de número de años, aquí está, después de la graduación, se van a dar cuenta que en realidad la gráfica es bastante distinta, como que está corrida hacia un lado. Entonces, sí, efectivamente, si uno lleva menos de un año, 1 a 2 años, 3 a 5 años y 6 a 10 años, la probabilidad de pasar está
uno tiene mayor probabilidad de pasar que no pasar en esas categorías. Pero fíjense que incluso 11 a 15 años después de la graduación, como que sigue siendo bastante equitativo los que pasan versus los que no pasan. Y incluso lo que uno veía básicamente en los de 6 a 10 años en medicina interna, aquí se ve en 16 a 25. En general, es raro que alguien pase después de los 25 años. Entonces, si alguien quiere mi verdad cruda de cuánto tiempo es como lo máximo que uno sería como sensato aplicar, creo que 25 años sería un promedio sensato. Como si uno ya lleva más de 25 años de graduado, lo veo de para arriba. Sin embargo, bueno, después de todo, si uno mira las estadísticas de esto, aún así, pues, por lo menos aquí en USIMGs, hay un par de mortales por ahí que pasaron. Ahora bien, ya en un segundo les voy a mostrar otro documento de otra entidad que documenta ya no el número de años promedio después de la graduación, sino la edad misma de los aplicantes para que se den otra idea y como que tengan más estadísticas. Sin embargo, algo que sí quiero aclarar antes de entrar con eso es que lo que uno hace en ese periodo después de graduarse también importa un montón. Yo me acuerdo que hablando precisamente con un director del programa, él me decía como es muy distinto si alguien llega y me dice, no, yo me gradué hace 6 años y en esos 6 años hice un doctorado en neurociencias, digamos que es alguien que quería aplicar, bueno, este es el caso puntual, a alguien le pasó esto, que aplicó como a los 6 años y tenía un doctorado en neurociencias. Esa persona, pues sí, lleva 6 años, pero tiene un doctorado en neurociencias, es decir, se dedicó a entrenarse. Es una persona que se educó. Si yo simplemente en esos 6 años, pues trabajé en médico general, no es que haya perdido el tiempo, pero no cuenta tanto. Y si en esos 6 años están haciendo, por ejemplo, lo que yo hago, que me distancié completamente de la medicina o por lo menos opté otro camino que tiene que ver más con la docencia, pues bueno, eso ya es un perfil que no tiene tantos puntos hacia aplicar la residencia, ¿cierto? Entonces va a tener mucho que ver uno que hizo en esos años. Pero bueno, lo otro que yo les quería mostrar es esto. Se llama Data Resource Book del Accreditation Council for Graduate Medical Education. Ellos también son otra entidad, tiene que ver más ya con pues otras estadísticas, pero bueno, la razón por la que les quiero mostrar esto es porque si ustedes descargan esto, yo les voy a dejar el link en la descripción y se van a la página 71, que está más o menos por la mitad del documento, 76, 72, 71, van a encontrar esto. Aquí nos están mostrando la edad promedio de los residentes de primer año de especialidades y subespecialidades. Esto es muy útil para las personas que dicen como, hijo de madre, ¿será que voy a entrar muy viejo a la residencia? No, la respuesta usualmente es que no. Entonces, uno puede ver acá, de nuevo, esto me encanta que midan todo esto. Ellos están mostrando el promedio en general. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren irse a medicina interna, que es la que estábamos hablando ahorita, el residente primer año promedio entra a medicina interna con 29.7 años. Esto es más bajo de lo que, esto es más que pena, más alto de lo que mucha gente estima. Mucha gente, no sé por qué tiene esta idea de que toda la gente entra rápido a la residencia, que a los 26, 27 años ya están adentro. Efectivamente hay casos, pero como se pueden dar cuenta aquí, promedio 29.7 años. Y yo no he visto esto como con muy detallado, pero mi hipótesis es que para las residencias más competitivas, esa edad probablemente es más alta. Por ejemplo, aquí genética, 34.1 años. A propósito, este documento sí es reciente, es del 2022, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ustedes pueden ir en su propio tiempo viendo medicina nuclear, por ejemplo, 35. Por ejemplo, miren, patología, pediatría 29. Bueno, sí, en general como que ronda por los 30 años, cirugía plástica 33. Bueno, eso hablando de que efectivamente las especialidades más competitivas tienden a tener edades un poquito más avanzadas. Y también lo pueden dividir de acuerdo a los médicos de donde vienen. Los que nos interesan a nosotros son los internacionales, esos de acá. Y como se pueden dar cuenta, en general tienden a ser mayores. Los de anestesiología, por ejemplo, en general entran 29.5, pero los internacionales puntualmente 32.2. Veamos los de medicina interna, 30.9. Entonces sí, tiende a ser un poquito mayor la edad. Pero entonces, bueno, esto simplemente es para mostrarles para todos aquellos que dicen como, jue madre, tengo 24 años, el proceso me toma 4 a 5 años, ¿será que va a estar muy viejo? ¿Será que van a tomar eso en cuenta? Aquí hay datos ya objetivos para que no se sigan guiando por ese voz a voz, por redes sociales que a veces catastrofizan todo y que tengan las cosas un poquito más claras. También, a lo que sí les recomiendo mucho, ustedes están en ese bote de llevo un poco de tiempo graduado y me da miedo, llénense de anécdotas, porque las anécdotas muchas veces a uno le hablan más y le dan más esperanza que las mismas estadísticas. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaría ver
un episodio de una entrevista que yo hice hace ya bastantes años con Gloria Ortiz. Ella es una médica colombiana que creo, si no estoy mal, llevaba 5 años de ejercer como médica aquí. Ni siquiera sabía inglés. Y un día dijo, ¿saben qué? Me voy para Estados Unidos. Voy a aprender inglés, voy a presentar los steps y voy a entrar a residencia allá. Y efectivamente terminó pasando a residencia, creo que en el hospital de Kansas, a neurología. Y ahora pues está muy feliz por allá. Entonces les dejo ese video por aquí si les interesa. Y nada, déjenme saber si tienen alguna otra pregunta en la descripción. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.